Flor Sánchez, que hice ayer, total de la extensión del embrión, lo tiene la parte cefálica y la parte caudal no ha desarrollado aún. Y los procesos no branquiales, los arcos branquiales, que son 6 en total, se miran frente a frente y se van uniendo. Y uno de ellos forma, y eso es lo que ustedes tienen que ver, uno de ellos forma el maxilar superior. Por eso es que hay derecha e izquierda y hay una línea sutural, ¿no? Intermedia. Y el otro conforma la mandíbula. Entonces, cuando hablamos primer arco, es como si solamente se generarían brotes de dientes en el maxilar. Y en la mandíbula no tenemos dientes también. Otro, está bien, es razonable, de células ectodérmicas. Las células ectodérmicas son las que recubren toda la superficie externa del embrión en esa etapa. Pero es complementario a lo que dijo el otro joven, ¿eh? Se forman a partir, ¿no?, de la proliferación de las células epiteliales del estomodeo. En la boca, pues, ¿o dónde más tienes dientes? ¿Mm? ¿O hay algo que muerde por otro lado? ¿No es la boca donde se generan los gérmenes dentarios? Eso es lo que falta decir. Y por supuesto que ese estomodeo está tapizado internamente, porque fíjate, ¿eh?, es la frente del embrión, es tremenda, ingresa, hay una cavidad, porque todavía ni los ojos están del todo formados, ni la nariz recién se va a empezar a formar, y hay una cavidad que es la boca primitiva, que se llama estomodeo, que en la parte más, digamos, profunda, posterior de la boca, hay una membrana, que les dije la vez pasada, que impide, pues, que el embrión se trague el líquido amniótico donde está nadando, ¿no? Ese interior del estomodeo está revestido, por supuesto, de epitelio, que es, ¿qué cosa? Ectodermo. Y esas células son las que proliferan, pero yo quiero que me digan el término que viene. ¿Se invaginan o evaginan? Porque una cosa es que esas células brotaran hacia la superficie, o es que se meten en el interior del epitelio como quien busca el mesodermo, que es la siguiente capa. A ver, ¿quién leyó sobre eso? Se imaginan, doctor. Se imagina, claro, se mete hacia lo que vendría a ser la siguiente rebanada de, porque es un embrión trilaminar. Entonces tiene ectodermo, mesodermo y meso y endo, ¿no? Entonces se imagina y empieza a proliferar las células. Y es por esa razón, yo les pregunté el otro día, ¿no?, ¿cuál era el epitelio, cuál es el tejido dental que tiene origen ectodérmico? ¿Cuál era? El único, el esmalte, porque curiosamente esa imaginación de esas células epiteliales ectodérmicas del estomodeo de la o boca primitiva, fíjense ustedes, es como si fuera, imagínense un paraguas, ¿no? Empieza a formarse así como una campana. Y es amplia la campana y va atrapando a todas las células que están en el interior. Curiosamente, es bien amplio, es como un paraguas así, igualito, de esa misma forma. Y va atrapando a las células que están en el interior. Pero curiosamente, en ese momento empieza esa actividad de proliferación de estas células ectodérmicas, estimulan una respuesta, curiosamente, de las células mesodérmicas, que están inmediatamente debajo del epitelio. Y empiezan a diferenciarse, porque hasta allí todas las células tenían la misma forma. Por eso es curioso, por eso les decía, no, aprendan ustedes, mira, es increíble lo que sucede en los primeros días luego de la concepción. Cómo esas células que tenían, era una sola célula, se parten en dos, se parten en cuatro, se parten en 8, en 16, ¿no? Ya ustedes saben eso, pues, ¿no? La blástula, gástrula, ¿no? Entonces empieza a proliferar, empieza a proliferar, empieza a proliferar. Si todas las células eran iguales, ¿por qué no terminamos teniendo el mismo tipo de células? Entonces eso se llama diferenciación. Inclusive, por ejemplo, chicos, para que se forme, a ver, no sé si esto la saben, ¿no? ¿Cuál es el primer tejido en formarse? ¿La dentina o el esmalte en realidad? ¿Cuál se forma primero? Ya como esmalte, que lo conocemos, ¿ah? Porque hasta antes de eso todavía, inclusive, el nombre que adopta el esmalte, que adopta la dentina, es otro, ¿no? Porque la raíz como tal, por ejemplo, todavía no está diferenciada en cemento, en dentina, en pulpa, todavía no están los odontoblastos, eso ya es una diferenciación especializada.
Es decir, cada célula del diente, cómo se formó y por qué está localizado allí. ¿Por qué decimos que los odontoblastos, que son los que generan dentina, están en la periferia de la pulpa dental? ¿Por qué esa es la localización del odontoblasto? ¿Por qué cuando preguntas dónde están localizados los odontoblastos? Están en la periferia de la pulpa dental. Desde ahí lanzan sus prolongaciones odontoblásticas, ¿no? Por los conductillos dentinarios hacia el exterior, hacia el esmalte. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando cada palabra que vas mencionando tiene un sentido, es como aprender por episodios, ver una historia ordenada, cómo empezó, qué proceso siguió y cómo culminó. Entonces, por favor, yo creo que es momento, sino cuándo, de profundizar bien en el tema de ustedes. Chicos, no, perdóneme usted, pero no estar estudiando cualquier cosa. No es un tema de que, bueno, salgo y encima me saco puro 20. Claro, pues no. Mi abuelita te saca 20 dando examen virtual, ¿no? ¿Ah? Apagar mi cámara. No tengo línea, no puedo prender mi cámara. El viejo truco, pero no. Conozco a varios acá que no les gusta prender cámara, ¿no? Y entonces así no es, pues. Así no es, ¿ok? Estudien a carta cabal. ¿Ya? Eso quiero. Vamos. Entonces, tanto habíamos hablado de patología, de sistema, de espermatomático, y resulta que dijimos que los primeros días, las primeras clases, vamos a hacer una especie de introducción a la parte anátomo-funcional de nuestro famoso sistema masticatorio. ¿Cuál sería el sinónimo de sistema masticatorio? ¿A qué le estoy llamando en este momento yo sistema masticatorio? ¿Cómo podría también además llamarlo, además de sistema masticatorio? Sistema estomatognático, doctor. Así es, muy bien. El día que tuvimos la clase inaugural, explicamos que eso inclusive fue también una evolución de la denominación, ¿no? Entonces, poco a poco fue cambiando la terminología, ¿ya? Fue cambiando la terminología para poder entender de un modo más amplio esa denominación de sistema estomatognático. Por lo más fácil era llamarle sistema masticatorio, bueno. Listo, cualquiera de las dos denominaciones vamos a aterrizar en lo mismo. Y este esquema que estoy poniendo aquí, por favor, vamos a tenerlo como un esquema, como algunos dicen, como nuestra hoja de ruta, ¿no? Este es el esquema que va a marcar, ¿ya?, el avance de cada uno de los temas subsiguientes que vamos a ver. Miren, presten mucha atención. Aquí está, sistema estomatognático, también conocido en el mundo artístico como sistema masticatorio o sistema nático. Ya dijimos por qué, ¿no? Quizás el estomatognático ha querido abrazar conceptos, ¿no?, varios conceptos en uno, ¿no? Estomatognático, ¿no? Nático es solamente como fueran maxilares, ¿no? Y aparato masticatorio más desde un enfoque funcional, ¿no? Como si la función primordial fuera solamente la masticación, ¿no? Entonces, ahí está la terminología. Y miren, vamos a dividir didácticamente esto en los siguientes componentes. Y vamos a entenderlo así. O sea, nuestro aparato estomatognático, masticatorio, etcétera, tiene estos 5 componentes. Vamos a partir de lo que suena más importante, que serían los dientes, pero no volando en el aire, no, porque los dientes están anclados, tienen estructuras de soporte, tienen estructuras de sostén. Entonces, los dientes más todas sus estructuras de soporte son el primer componente. ¿Y dónde están esos dientes y dónde están esas estructuras? Están sobre los maxilares, pero los maxilares, o sea, el superior y el inferior, si así queremos diferenciarlo, no son los únicos que juegan un papel como funcional en la masticación. Hay algunos otros huesos de la cara y del cráneo que contribuyen a ello. Algunos por su proximidad. Por ejemplo, hay huesos claves, ¿no?, como el mismo temporal, que aporta enormemente en la estructura de la articulación temporomandibular, en la inserción de algunos de los músculos, como lo es también el malar, de donde también nace una parte del macetero. Entonces, el esfenoides, por ejemplo, ¿no?,
justamente la estenoide que tiene sus apófisis pterigoides, ¿no? De ahí, como nace los músculos pterigoideos, tanto el externo, el superior y el inferior, y el interno, entonces tienen esa denominación por su origen. Entonces, no están solamente los maxilares los únicos que juegan un papel en la masticación. Por eso dicen maxilares y otros huesitos por allí del cráneo y la cara. El tercer componente que vamos a ver es la famosa ATM, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a decirle ATM, ¿no? La articulación temporomandibular, o ATM, ¿ok? La ATM. Que no es otra cosa que una articulación más, como tenemos muchas articulaciones en el cuerpo, como parte del sistema músculo esquelético, locomotor, y tenemos esta articulación compleja, es bastante compleja, es prácticamente una de las articulaciones del organismo más compleja, porque tiene de todo un poco, ¿no? Porque tiene líquido sinovial, tiene movimientos de rotación, de traslación, tiene un disco, ¿ve? Articular, ¿no? No todas las articulaciones, por ejemplo, la articulación del codo no tiene un disco, ¿no? Y así, y la otra que es también compleja es como la rodilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, son articulaciones, la articulación temporomandibular es fundamental para la función masticatoria. Mira, cuarto componente, los músculos de la cabeza y del cuello. Y nada de esto tendría función ni vida si no hubiera estado el sistema vascular, nervioso y linfático. Vasos, no tanto arterias y venas, sistema nervioso, ¿no? Y el sistema de defensa que caminan juntos, ¿no? Entonces, y que inerva, vasculariza y protege a todo este sistema estomatográfico, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a estudiar, vamos a ir conociendo alguno de ellos, ¿no? De estos 5, sobre dientes y estructuras probablemente es sobre lo que más noción tengan, porque ya han llevado hace poquito el curso completo de oclusión. Entonces, también han repasado por allí esa parte. Sobre maxilares, ATM, también se ha visto en anatomía, ¿ok? Pero vamos a repasar desde el segundo punto de maxilares y otros huesos de la cara, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con ese segundo punto. Listo. No vamos a irnos como si fuera el curso netamente de anatomía topográfica o morfología, ¿no? No, sino vamos a repasar una parte que es conveniente para lo que viene luego en la asignatura. Tenemos, para empezar, los maxilares y otros huesitos del cráneo y cara. ¿Ok? Ahí está el cráneo, ustedes identifican fácilmente los principales huesos. Y vamos a hablar de este maxilar superior, aunque también dependiendo qué autor se lea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el maxilar, algunos llaman, ¿no? Para diferenciarlo, es al único que le llaman maxilar, porque al maxilar inferior ya no le llaman maxilar inferior, sino le dicen mandíbula, ¿cierto? Mandíbula, ¿no? Es así como lo denominan, ¿no? Entonces, maxilar superior y mandíbula. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, y bueno, y el tercer huesito que vamos a repasar es el temporal. ¿Por qué he elegido el temporal, estudiarlo, repasarlo? Porque justamente el temporal es el que contribuye con algunos elementos de la ATM, como es particularmente la cavidad glenoidea, como es la eminencia articular, ¿no? Y así que es por eso importante para lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces arrancamos, el huesito maxilar, o para tener más claro, maxilar superior. Esta es la cara externa de uno de los maxilares, ¿no? Porque este es un hueso par, no es un solo hueso, no es un hueso único, sino es un hueso par. ¿De qué lado será este maxilar superior? ¿De qué lado es este maxilar? Izquierdo, Del doctor. lado derecho. Izquierdo, doctor. Derecho. A ver, hay votos por los dos. Alguien que dijo derecho también, ¿ah? Entonces, vamos, alguien que dé el voto final. ¿Es de la derecha o de la izquierda este maxilar? Izquierdo, doctor. Izquierdo, doctor. Izquierdo. ¿Por qué dijeron que es izquierdo?
Para decir eso, ¿en base a qué se basaron? Está en una vista lateral, doctor. Claro, pero el del lado derecho también puede estar en una vista lateral. Eso no es lo que me lleva a determinar si es de la derecha o izquierda. A ver. Por el arco cigomático, doctor, y de los orbitales. Ya, te ubicaste por el arco cigomático. ¿Qué más? A ver, otra cosa El que hueso les lagrimal, doctor, el hueso nasal y la apófisis frontal del maxilar, que está internamente. Ya, listo. A ver, ellos, con toda la parte superior, alguno de ellos fue importante para decir que este es del lado izquierdo. Otro, ¿qué otros elementos les sirvió para decir que es de la izquierda? Es de la izquierda, ¿ok? Por la posición de los dientes. Claro, porque los dientes posteriores están aquí, ¿no? Y acá está la espina nasal anterior. Entonces, ¿no? Más que claro, que, ojo, que acá el nasal está así, pues, pero y esto no va a ser obviamente al inverso, esto no es, jamás va a ser esto sector anterior, ¿no? Este es el sector anterior, sector posterior, dientes anteriores, posteriores, espina nasal, este es del lado izquierdo, es tu perfil del lado izquierdo. Como cualquiera de nosotros, una vista lateral del maxilar, ¿no? Del lado izquierdo, no sé lo que estamos viendo, ¿ok? Mira, qué sencillo, ¿no? El borde maxilar se extiende hacia arriba para formar el piso de la cavidad nasal, como el de las órbitas. O sea, este es el cuerpo del maxilar, pero aquí en esta parte superior va a ayudar a conformar el piso de la órbita. Como también, si nosotros viéramos esta parte de aquí, es la base de la nariz, ¿no? De las fosas nasales, ¿no? Para ser claro y específico. En la parte inferior, ¿no? Vamos a ver, si nosotros viéramos esto desde una vista, vamos a verlo acá, creo, ahí está, formaría el paladar duro, ¿no? Forma el paladar duro, ¿no? Y las crestas alveolares que sostienen los dientes. ¿Cuáles son las crestas alveolares? Las crestas alveolares las tenemos aquí, en la parte posterior, que suele ser la zona donde erupciona la tercera molar, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas características, ¿no? Entonces, ese es hablando del maxilar superior, ¿no? ¿Y esto qué será? Si esta era la cara externa, ¿esto qué me indica? Es la cara interna. Pero del mismo lado, simplemente lo hemos girado para ver la parte que acá no podíamos apreciar, ¿no? Entonces acá estábamos viendo la cara externa, giramos y lo estamos viendo por dentro, ¿no? Y por ejemplo, acá hay elementos anatómicos muy importantes para nosotros como odontólogos, ¿no? En primer lugar, entender, jóvenes, que el maxilar no es un hueso único, ya lo dijimos, es un hueso par. Segundo, que el paladar duro, el paladar que es óseo, porque hay un paladar blando, el paladar está formado por, en realidad, dos huesos distintos, ¿no? Los maxilares superiores y los huesos palatinos. Por eso que nosotros, miren, fíjense acá en la anatomía, ¿no? Todo esto de aquí, toda esta sutura de acá, viene así, viene por acá. Todo esto que estoy delineando es el maxilar. Maxilar, los huesos maxilares. Izquierdo, derecho, de ambos lados. Y esta parte de aquí, este huesito, esta porción horizontal del hueso palatino. ¿Ve? Ahí está, la porción horizontal del huesito palatino. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Los huesos palatinos. Pero me importa mucho esto de aquí, el ingreso al antro sinusal, bucosinusal, ¿no? Entonces, este es la entrada al seno maxilar. Es decir, que este hueso maxilar es un hueso neumático. ¿Qué quiere decir neumático? Que contiene en su interior aire, tiene una cavidad, un seno, ¿no? Porque no es el único hueso con un seno, ¿no? El otro hueso es el frontal, que tenemos el seno, los senos paranasales frontales, ¿no? Que es las personas que padecen, por ejemplo, de sinusitis, es eso, porque a raíz del segundo cornete, ¿no? Del segundo cornete, o del cornete medio, ingresa, o
o sea, por las fosas nasales, el aire que inhalamos neumatiza, llena de aire ese hueso que se expande justamente a expensas de las fosas nasales. Entonces, el crecimiento, por ejemplo, de este hueso se debe a la función respiratoria en gran parte. Y es por ese motivo que cuando los niños a muy temprana edad tuvieran algún problema respiratorio de obstrucción, un pólipo nasal, por ejemplo, una obstrucción por la forma del cornete medio, ¿qué sucede? Si tienen, por ejemplo, unilateral, ese problema en uno de los maxilares, porque hay dos senos, cada maxilar tiene su seno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no crece, digamos, de modo equilibrado, simétrico, ambos maxilares, porque hay obstrucción, no ingresa el aire, no neumatiza, y por consecuencia no expande adecuadamente el hueso maxilar. Y la falta de expansión en este hueso podría producir una falta de espacio, porque el maxilar no desarrolló adecuadamente su amplitud, ya sea en sentido horizontal, ¿no? o de adelante hacia atrás. Entonces no se expandió porque hay problema en el desarrollo, ¿no? Y gracias a esa parte que ingresa el aire y lo convierte en un hueso neumático. Entonces, es importantísimo. Y segunda razón por la que nosotros tenemos que valorar la presencia de este seno es porque nosotros tenemos que ser los primeros en saber cómo se extiende en el interior de la maxila esa cavidad. Es decir, este huesito es como un cascarón, que en el medio está el seno maxilar. Y por ese motivo, cuando uno toma... ¿Ustedes ya llevaron radiología? ¿Radiología 1 han llevado? No, doctor. Todavía no, profesor. Todavía no les corresponde en quinto ciclo llevar. ¿Cuándo llevan la radiología 1? Este ciclo Estamos llevamos. llevando Ya. Entonces están, pero es que lo que pasa es que la parte de radiología 1 es básicamente lo que es la toma radiográfica, no sé, conocer el equipo, la onda, la frecuencia, ¿no? Entonces, ya. Pero va a llegar el momento en que ustedes hagan tomas radiográficas, inclusive las periapicales. Es por eso que es importante conocer anatómicamente uno, ¿no? Segundo, no es tan correcto que solamente lo veamos en figurita. ¿Por qué? Porque esto es una imagen que solamente es en dos planos, ¿no? O sea, altura y no tengo la profundidad. Entonces, no tengo idea que cada uno de ustedes se está imaginando un seno. Cuando yo digo seno, cada uno está pensando en el seno que quiere, ¿no? Pero no en el seno maxilar precisamente como anatómicamente es. Entonces, eso implica que debes de urgente, ¿no? Una de dos. O ver, pues, imágenes tridimensionales, que ahora hay bastante en YouTube, para que puedas entender cómo es la conformación anatómica de esto. Pero que ya lo debiste haber visto, porque eso se supone que lo hiciste en anatomía. Y lo ideal sería que en un hueso maxilar de un cráneo, pero que ha sido ya separado, cada hueso individualizado, puedas realmente ver, darte la oportunidad de saber dónde está este seno maxilar. Porque en la base de esta cavidad, la base está estoy delineando más o menos cómo puede ser la conformación en el interior así. Por ese motivo es que guarda mucha relación con la primera y segunda molar superior. Inclusive, cuando uno realiza una toma radiográfica periapical de este sector, las raíces de estas piezas dentarias salen superpuestas o sobrepuestas en la línea que es el piso del seno maxilar. Y daría la impresión como si las raíces estuvieran dentro del seno maxilar. Pero es que es tan próxima la comunicación o la proximidad entre estas estructuras, que si uno, por ejemplo, accidentalmente produjera la ruptura del ápice de estas piezas posteriores, y en el afán de querer extraer ese tercio apical, o sea, la punta de la raíz de esos dientes, a veces con el botador
¿no? Que es como el instrumento con el que sacamos la parte radicular, oye, a veces terminan introduciendo accidentalmente ese ápice dentro del seno maxilar, porque es un tejido nada más muy delgado, que es el que separa el seno maxilar, digamos, de la parte bucal, ¿no? Entonces, si se produce esa ruptura, se produce lo que se conoce como comunicación bucosinusal. Y hay pruebas para ver, o sea, se le tapa la fosa de la nariz al paciente y se le pide que sople con la boca cerrada para ver si burbujea o no el coágulo de sangre en ese nivel, porque accidentalmente se puede dar ese tipo de accidente. Entonces, por eso digo, ¿no? Estamos estudiando la anatomía, pero estamos ampliando conceptos que ya a un estudiante a media carrera debiera tener en cuenta, ¿no? No desconocer. O sea, ustedes deberían sentirse ofendidos con ustedes mismos cuando hay aspectos que no han llegado a entender del todo. Moléstense con ustedes. Oye, pero esto es imperdonable. ¿Cómo no voy a conocer esto? No me puedo permitir un momento más vivir en la ignorancia de ese tema. Y sean autodestructivos también en parte, porque es importantísimo esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces, ve, por ejemplo, acá en esta imagen no se puede visualizar, ¿no? Pero ya lo estuvimos explicando, ¿no? Luego pasamos al otro huesito, importante también, es decir, alguna vez también hay teorías sobre cómo se formó la mandíbula, ¿no? La teoría, por ejemplo, de la formación a expensas del cartílago de Mecke, que fue el que orientó la osificación y crecimiento y desarrollo de este hueso, porque en realidad hay, y miren, tan importante es que ustedes tienen que saber de qué arco branquial se origina la mandíbula. ¿Eh? ¿Te das cuenta? No es que no, o sea, sí, a la champa respondo, no, o sea, tengo que saber con exactitud de qué arco branquial. ¿Y por qué el maxilar tiene una sutura intermedia? ¿Y por qué la mandíbula se convirtió en un hueso único? ¿Se da cuenta? Hay teorías sobre esto. Eso es lo bonito de la odontología, porque es una carrera científica, pues, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, inclusive teorías, que quienes lo han planteado se han tomado mucho tiempo en demostrar cuál es el mecanismo de crecimiento y desarrollo de la mandíbula como tal, para terminar teniendo esta conformación que finalmente para nosotros se nos hace conocida, ¿no? Él tiene un cuerpo y tiene dos ramas ascendentes. Tiene borde inferior, borde superior, cara externa, cara interna, tiene la apófisis coronoides. ¿Y cómo se llama esto de acá? Cóndilo, doctor. El cóndilo de la mandíbula. Porque, ojo, porque hay otros huesitos que pueden tener cóndilo también. Este es el cóndilo de la mandíbula. Así es. ¿Y cómo se llama esto? Escotadura. La escotadura. Mandíbula. Con la escotadura. A ver. Claro, ¿no? Como es mandíbula, le puedo llamar también escotadura de la mandíbula, pero ¿cómo se llama? ¿Con qué nombre les enseñaron? Vamos, alguien tiene que salvar, ¿ah? ¿Cómo se llama esta escotadura? Sigmoidea, doctor. Sigmoidea, la escotadura sigmoidea, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, por eso el odontólogo tiene que conocer, si no, nos critican, pues, o sea, como que dijera, oye, solamente te dedicas a boca y dientes y ni eso sabes. ¿Sí o no? De nuestro mundo, pues, ustedes eligieron que esto sea su mundo, ¿eh? Yo no, yo estoy aquí para facilitarles el entendimiento de algunos aspectos, ¿no? Pero ustedes han decidido que eso sea determinante para lo que ustedes están haciendo. Entonces tenemos parte media o cuerpo y las ramas ascendentes. Ahí está, tenemos el cóndilo, los coronoides, varias vistas, algunas de ellas importantes por los elementos que presentan. Por ejemplo, es importantísimo el borde superior, llamado también borde alveolar. ¿Y qué cosa es el alveolo? A ver, ¿quién me define de la forma como mejor considere? Defíname qué cosa es alveolo. Alveolo dental. Alveolo. Doctor, ¿es la cavidad donde va a estar el diente?
es la cavidad donde va a estar el diente, ya también. Es la cavidad donde se encuentra alojada la raíz de... ¿Y qué forma tienen los alvéolos entonces? ¿Todos los alvéolos son iguales? Cónicos. ¿Son cónicos? No está mal tu respuesta. ¿Qué forma tienen los alvéolos entonces? Todos los alvéolos son iguales, son uniformes. Exactamente, adoptan la forma de la raíz que albergan. Si la raíz es curva, el alvéolo tendrá que adoptar esa forma, pues, porque alberga a la raíz del diente. Entonces, mire, esas cosas tenemos que entenderlas. Entonces, por ejemplo, si es un diente anterior, será un alvéolo único. Si es un incisivo central, por ejemplo, ¿no? La 1-1, 1-2, es cónica, como dijeron, la raíz. Entonces, esa forma debe adoptar el contorno, va a ser cónico, ¿no? En el caso del alvéolo. Entonces, es importante. Y ahora, también es importante conocer la longitud aproximada que deben tener los alvéolos. ¿Cuál es el alvéolo más profundo? ¿De qué pieza dental? Canino, doctor. Caninos superiores. Canino. Ahora sí, de canino es como decir Luis, ¿no? Pero hay Luis Sánchez, Luis Cárdenas, hay de todo, ¿no? Canino, ¿por qué canino? Ya alguien dijo por ahí caninos superiores, ¿ves? Entonces, eso, chicos, vamos a inyectarnos de hablar con mejor propiedad. Entonces, sí, pues, los caninos superiores. ¿Y cuánto tiene de longitud más o menos una raíz de un canino superior? El máximo que he visto, 22, doctor. ¿Y dónde has visto? En el consultorio. ¿Y eso qué significa? ¿De cuántos miles de opciones has visto que es 22 el máximo? Solo de unos cuantos, solo de unos cuantos. Ya. Entonces, el central era el 32, doctor. El más grande que he visto es el 32 porque han mandado a comprar limas. Para es que ahí, mira, pero yo lo que te preguntaba era la raíz, ¿no? Porque a veces cuando se hace la endodoncia, cuando está la corona completa que mide casi 11 a 12 milímetros, o sea, estamos hablando de que eso es coronariamente, ¿no? La longitud. Pero si nosotros le quitamos esa parte coronal y hablamos solamente del alvéolo, pues decía la raíz, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su longitud? No es los 33, pues 33, 32, viene con todo y corona probablemente, ¿no? Pero si hablamos del alvéolo, aún así resulta a veces siendo casi 2,5 centímetros, o 22 o 23 milímetros, 27 milímetros, ¿no? Sí, es el alvéolo probablemente más profundo, ¿no? Por la longitud que tiene su raíz. Entonces, ahí está, ¿no? El borde superior es el borde alveolar. ¿Y cuándo se llama reborde alveolar? ¿Y cuándo ya deja de ser borde alveolar y se convierte en reborde alveolar? Cuando está desdentado, no tiene dientes. Claro, cuando los dientes ya se perdieron y es una mandíbula edéntula, entonces ya no podemos hablar de borde alveolar, sino reborde alveolar. ¿Ve? Las apófisis geni, que justamente se insertan el músculo genioideo, ¿no? La línea oblicua o miloioidea, mira qué interesante la anatomía que presenta él, ¿no? Agujeros para el nervio mentoniano, ¿no? Entonces, todo esto, chicos, la anatomía que ustedes han estudiado, no lo olviden. Apréndanlo con agrado, apréndanlo con cariño. Cuando uno siente cariño, pasión por lo que poco a poco va construyendo, entonces ese conocimiento se hace más duradero. Es un aprendizaje significativo. Es un aprendizaje que deja huella en ti, que perdura casi de por vida, porque este es el campo de ustedes, ¿no? Entonces, esas estructuras son importantes recordar. Y vamos a hablar del huesito temporal ahora, pero este es el hueso de repente de los más complejos cuando estudiamos base de cráneo, ¿no? Porque tiene varias porciones, que tiene una porción que es vertical, horizontal,
que tiene apófisis, agujeros, inclusive la parte de acá, que es importantísima por ser la parte del oído que está en comunicación con lo que viene a ser la parte mastoidea, ¿no? La apófisis mastoides, que es la parte posterior, que también tiene mucho que ver con infecciones del oído medio, que a veces hay infecciones y hay dolor en esa zona como repercusión de una infección a nivel del oído medio. Entonces, hay cosas muy importantes en este huesito, ¿no? Entonces, el cóndilo mandibular, estamos recordando ahí, se articula con la porción escamosa del hueso temporal. Esta porción está formada por la cavidad glenoidea. Detrás de la cavidad glenoidea, la sutura escamotimpánica. Delante de esta fosa se encuentra una prominencia. O sea, estamos hablando de la cavidad glenoidea. Una prominencia ósea convexa, ¿no? Porque esto es cóncavo, acuérdense que es como cavidad, ¿no? Cóncavo. Y convexo es más bien resaltante, ¿no? Resalta lo convexo. Delante de esta fosa se encuentra una prominencia ósea convexa que dicta el camino del cóndilo y se denomina eminencia articular. ¿Por qué dice aquí en la teoría que encamina o dicta el camino para el movimiento del cóndilo? Porque el cóndilo, chicos, no es que viva aquí nada más en la cavidad glenoidea. Cada apertura bucal que hacemos, cada vez que abrimos, ya sea un poquitito la boca, entonces se produce un movimiento, ¿no?, hacia adelante, abajo y adentro. O sea, tridimensionalmente hablando. Hay un desplazamiento del cóndilo hacia adelante, hacia abajo y así. ¿Por qué digo en tres planos? Porque es tridimensional. Hacia adelante, en sentido de adelante hacia atrás, ¿no? Hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y de la parte externa a la parte medial hacia adentro, ¿no? Entonces se realiza ese movimiento del cóndilo y justamente se desplaza por esta zona, por este borde posterior de la eminencia articular. Y a veces hay pacientes que hacen una tremenda apertura que el cóndilo probablemente pueda llegar hasta acá. O sea, se traslada de lo que estaba aquí hasta acá. Por eso, como se traslada, ese movimiento se llama de traslación. En cambio, el movimiento que se produce en el interior de la cavidad glenoidea, debajo o dentro de su respectivo disco articular, es el movimiento netamente de rotación, ¿no? Los movimientos de rotación, movimiento de traslación, ¿ok? Ya está. A ver, me dan 30 segundos, por favor, un momentito, ¿ya? Un momentito. Vamos acá, ¿no? Bien, entonces, de ese modo hemos hecho un brevísimo repaso de estos tres huesitos, importantes porque tienen que ver con lo que es la parte funcional de la boca, ¿no? Del sistema estomatognático, en el sentido de que el movimiento articular que realizan genera desde ya la apertura y cierre de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, cada vez, repito, que nosotros estamos abriendo y cerrando la boca, la articulación está trabajando. Cada apertura mínima que haga es un desplazamiento del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Ok, entonces, dicho eso, con eso terminamos ese repasito de los huesos y vamos a ver, así, ¿no? Como habíamos quedado, ¿ves? Maxilares ya vimos, vamos a hablar ahora sobre la articulación temporomandibular, la famosa ATM, ¿ya? Acá también ustedes ya tienen bastante noción, ¿eh? Ustedes ya tienen experiencia sobre esto, tampoco es que ustedes lo desconozcan, ¿eh? A ver, ATM, porción donde se produce la conexión, ¿no? Cráneo-mandibular. La parte craneal, ¿por qué hacemos por qué se le da esta denominación? Porque recuerden ustedes que el cráneo está formado por diversos huesos y un hueso del cráneo es precisamente el temporal. Y por otro lado, la mandíbula es el otro hueso que aporta
con esta articulación. Entonces, cuando decimos articulación cráneo-mandibular o conexión cráneo-mandibular, tiene sentido, pues, porque, repito, el temporal es un hueso craneal, ¿no? Está formado por, ahí está, la articulación, cóndilo de la mandíbula, cóndilo mandibular, la fosa mandibular del hueso temporal, o sea, lo que nosotros comúnmente le llamamos más fácil, cavidad glenoidea, ¿no? Pero anatómicamente es la fosa mandibular, porque ahí entra una parte de la mandíbula del huesito temporal. ¿Y qué más tenemos? El disco articular, ¿ve? El disco articular. Entonces, no, pero podríamos inclusive reconocer algunos otros elementos que me van a poder ayudar a diferenciar, ¿no? Digamos, estructuras adyacentes, cercanas, próximas, vecinas de esta ATM. Cóndilo, disco, cavidad glenoidea. Por delante, lo que se llama, fíjate la forma que tiene este cóndilo, ¿no? Convexa. ¿Y esto qué era? Esto que estoy delimitando, ¿qué es? Eminencia articular. Claro, ¿no? Pero mira, la forma que tiene se aproxima a lo que es el cóndilo. Entonces, por eso es que este también le llaman cóndilo del temporal, ¿no? Cóndilo del temporal, ¿ya? También le dicen tubérculo articular, doctor. Ahí está, ¿ves? Claro, ¿no? Porque en realidad las denominaciones van a depender mucho del autor, ¿no? Que esté cada uno de ustedes leyendo con la escuela que los hayan enseñado, ¿no? Un ratito, por favor. Es una articulación más del organismo, pero las características que tiene hace que sea considerada como una articulación compleja. Por ejemplo, ¿no? Miren, esto de hecho viene en el examen porque acá hay bastante que repasar, ¿no? La ATM es considerada una articulación diartrósica, ginglimoide, artrodial, bicondilia, sinovial y por consecuencia compuesta también. ¿Por qué encaja dentro de la clasificación de una articulación diartrósica? Porque tiene movimiento. Doctor, pero se sobreentiende que las articulaciones tienen movimiento, ¿pero qué tiene de especial? ¿O conoce usted alguna articulación que no sea móvil? A ver, yo les lanzo la pregunta. ¿Hay articulaciones que no son móviles? Sí, del cráneo. Ah, exactamente, las suturas, ¿no? Por ejemplo, de los huesos craneales. Entonces, para hacer esa diferencia, hay articulación móvil. Ginglimoide. ¿Por qué? Porque realiza movimiento de rotación y de bisagra. Por ese motivo es ginglimoide. ¿Cómo de rotación y de bisagra? Rotación pura, cuando la mandíbula no ha realizado más allá de una apertura, ¿no? Que llega a los 2 o 2,5 centímetros, nada más. En una mínima apertura, ¿qué es lo que está pasando? El cóndilo solo se está moviendo en el interior del disco articular. El disco no se está desplazando todavía. Por ese motivo es que es posible que el ATM realice, ¿no? Movimiento de rotación puro. Y si tú trazas un eje en ese momento que se está produciendo la rotación pura, trazas una línea que une los dos cóndilos, derecho e izquierdo, entonces ese movimiento de apertura y cierre es denominado movimiento de bisagra, porque es como lo que se asemeja a la bisagra de las puertas, que tienen ese movimiento, ¿no? De apertura y cierre. Artrodial, porque tiene también movimiento de traslación y deslizamiento. Bicondilia, lo acabamos de decir, cóndilo de la mandíbula y cóndilo del temporal, bicondilia. Sinovial, porque hay lubricación. Compuesta, porque tiene cóndilo, disco y cavidad glenoidea. O sea, tiene 3 componentes, ¿no? A diferencia de algunas otras articulaciones en el organismo, que solamente son a veces 2 estructuras, ¿ya? Bien, chicos, entonces el viernes nos vemos de nuevo. Viernes es, ¿no? O cuando tenemos jueves, ¿no? ¿Qué día tenemos patología práctica? ¿Miércoles?